Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Vamos a meditar en la palabra del Señor y somos bendecidos porque podemos escuchar su palabra y somos responsables porque debemos practicar su palabra. Amén. Vamos a orar y nos encomendamos en las manos del Señor. Amado Dios, te adoramos en este momento, te alabamos. Gracias, Señor, porque nos permites ahora estudiar tu palabra. Rogamos que a través de tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, que podamos nosotros, Señor, recibirla con gozo, asimilarla, vivirla, para que cada vez seamos como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Obra en cada uno de nosotros, en cada corazón, en cada mente. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos ubicamos allí, mis hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Y vamos a estudiar este pasaje en donde aparece un personaje que no es del pueblo judío. Él es un gentil. Este personaje se llama Cornelio. Cornelio. Y Cornelio nos enseña que nosotros debemos disponer nuestro hogar, nuestra casa, para la predicación del Evangelio. ¿Lo cree así? Debemos disponer nuestros hogares, el lugar donde usted vive, para que allí se predique la palabra del Señor, para que allí se predique. La casa del creyente es el escenario primario para la predicación del Evangelio. ¿Por qué el escenario primario? Porque en nuestro hogar, en nuestra casa, mínimo hay una persona que está allí. Si están los hijos, pues hay un pequeño grupo allí, hay una pequeña iglesia para predicar allí en la familia. Ese es el escenario primario para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y en esa casa, entonces hay unas personas allí. Y vamos a mirar entonces las características de estas personas. Vamos a mirar allí en el versículo 1, las características del anfitrión, el anfitrión de la casa. ¿Qué dice la Biblia allí en el versículo 1? ¿Qué características podemos ver? ¿Qué dice? Algunos dicen Cesarea. ¿Había en dónde? En Cesarea, un hombre llamado Cornelio. Había en Cesarea. Versículo 1. En algunas versiones dice cierto hombre. Y cuando hablamos también allí de cierto hombre, podemos pensar cualquiera, todos. Allí en este lugar, Cornelio, la Escritura nos muestra primero a la persona. No dice la Biblia que había en Cesarea un militar. No dice la Biblia que había en este lugar un abogado, un médico, un arquitecto. Primero nos muestra a quién, a la persona.
cierto hombre. Es decir, no está hablando la Escritura de un ser diferente, no habla la Escritura de una persona que tenga unas características que las demás personas no puedan tener, porque está hablando primero como persona. Cualquiera. Es decir, está hablando de cualquiera de nosotros. La Escritura habla de usted, de mí, antes de su posición, antes de su puesto, antes de sus conocimientos, antes de lo que usted sepa, de lo que usted haga. La Biblia habla de una persona. Sigamos leyendo el versículo 1. ¿Dónde habitaba esta persona? Cesarea, era un puerto que daba a orillas del mar Mediterráneo. Era la sede del gobierno romano. Por eso se llamaba Cesarea, en honor a César, a los César. De gran desarrollo, pero también una zona de mucho paganismo. Y aquí en este lugar se encuentra ¿quién? Cornelio. En este lugar está Cornelio. Ocaña es una zona idólatra, ¿sí? De mucho paganismo, de idolatría, de brujería, de hechicería. Ocaña es una ciudad de orgullo, no de orgullo que porque aquí tenemos la arepa y la cocota. Es una ciudad orgullosa, idólatra, pagana. O sea que puede estar hablando la Escritura de cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros. Miren dónde está aquí este hombre, Cornelio. Sigamos leyendo, versículo 1. Ahora sí, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hacía Cornelio? ¿A qué se dedicaba él? Él era ¿qué? Un centurión, era un capitán que tenía a su cargo, ¿cuántos soldados? La palabra lo dice, centurión, esa es la palabra allí. Tenía a su cargo 100 soldados de la compañía llamada La Italiana, 100 soldados romanos. Entonces Cornelio tenía un cargo importante. Cornelio tenía un puesto reconocido, era el capitán. Tenía bajo su mando 100 hombres. Mire, es un hombre, empieza la Escritura cualquiera del común, vive en una ciudad de desarrollo. En esa ciudad está el gobernador, es la sede del gobierno romano, una ciudad idólatra, pagana. Es un militar, tiene un rango alto, es un capitán, gobierna. Y como usted conoce la historia, pues usted puede ir sacando conclusiones de lo que este hombre hace. Es un hombre humilde, porque él no tuvo en cuenta su posición social, no tuvo en cuenta el lugar donde él habitaba. ¿Para hacer qué cosa? Para abrir las puertas de su casa, para que allí se predique el evangelio. No, es que nosotros aquí en Ocaña esto es muy terrible. El barrio donde yo vivo, qué barrio tan católico, tan cerrado, tan difícil. No es que mi condición social, ¿cómo voy yo a que vengan los evangélicos a mi casa? Si yo soy el doctor,
Si yo soy el profesor, si yo soy el arquitecto, si yo soy la persona que tengo la posición social. Que después de una lluvia ingresen esos evangélicos a mi casa, mi alfombra de terciopelo, este piso que lo brillamos todos los días, la cerámica, para que me lo rayen. Porque estamos hablando, hermanos, de que la casa es un instrumento que Dios nos da, propia o alquilada, como sea, o bajo un puente, como viven muchos, para que allí se predique el evangelio de Jesucristo, para que allí se proclame al Señor Jesús. Sigamos leyendo, versículo 2. ¿Qué se dice de Cornelio? Era ¿qué? Piadoso y temeroso de Dios. ¿Cuál era la nacionalidad de Cornelio? Él era ¿qué? Romano. Y los romanos se formaban escuchando hablar de los dioses romanos. O sea, Cornelio tenía conocimiento, por ejemplo, de Júpiter, de Venus, de Marte, era el dios de ellos, el dios de la guerra. Pero mire lo que dice la Escritura, a pesar de que Cornelio está en ese ambiente, en ese mundo de su formación, de todo el conocimiento que él ha recibido, dice la Biblia que Cornelio era piadoso y ¿qué más? Y temeroso de Dios. Pero ¿creyente era Cornelio? ¿Cornelio era creyente? ¿Salvo? No. Pero mire, hay un hombre aquí que dice la Escritura que era piadoso y temeroso de Dios. Pudiéramos decir que era un gentil que amaba al Dios no conocido, que tenía vacíos en su vida, que no le encontraba la razón a esas creencias de los romanos, de otros dioses, y que simpatizaba con el Dios de los judíos, porque él estaba rodeado de judíos, y simpatizaba con ese Dios, sin ser salvo. Pudiéramos decir que era un hombre religioso, pero que tenía una rasquiñita espiritual. Y estoy convencido que Dios estaba obrando ya en él, en su corazón. Era un hombre que tenía el conocimiento de Dios, porque lo escuchaba de los judíos, que seguramente aborrecía el mal. Y posiblemente, mis hermanos, tenemos nosotros a nuestro alrededor, o somos nosotros como Cornelio, religiosos, que pensamos en un Dios, que creemos que este Dios es mejor que cualquiera otro, que muchas veces nosotros creemos que nuestra vida no requiere de más, que lo estamos haciendo bien,
que somos buenos y que tal vez con eso nosotros nos vamos para el cielo. Muchas veces somos como Cornelio. Y a pesar, no sé, de tener tanto tiempo, tantos años de estar escuchando la palabra, pero que por uno entra y por el otro sale. Pero nos dice la Escritura que el hombre era piadoso y temeroso de Dios. Pero le faltaba algo más. Sigamos leyendo ahí en el versículo 2. ¿Usted puede ver otra característica de esta persona? ¿Ah? ¿Hacía muchas limosnas? ¿Verdad? ¿No nos estamos comiendo uno, no? Y me parece como muy importantísimo. ¿Ah? Mire, con toda su casa. Es una característica del anfitrión de la casa, de la persona que abre las puertas de su casa para que allí se predique la palabra. Es una característica. Mire lo que muestra allí acerca de Cornelio, temeroso, piadoso con toda su casa, con toda su familia, incluyendo los trabajadores, los siervos que estaban allí, con toda su casa. Mis hermanos, aunque nosotros no tenemos el control sobre la salvación de nuestros hijos, porque eso solamente le pertenece a Dios, sí tenemos nosotros, mis hermanos queridos, como padres, la responsabilidad de instruir, de dirigir a nuestros hijos. ¿Usted sabe dónde estuvieron sus hijos anoche? ¿Con quién estaban? ¿Qué estaban haciendo? Y voy a decirle algo. Esta característica que aparece aquí de Cornelio, de temeroso de Dios, y menciona de una vez a su casa, es esto. El que es temeroso de Dios, vela por los suyos. Quien teme a Dios, vela por su hogar, vela por su familia, vela por su esposa, por su esposo, vela por sus hijos y vela por la familia extendida. Se preocupa por ellos, se afana por ellos, porque si no han nacido de nuevo, ¿para dónde se van? ¿Para dónde se van? En estos días de fallecimientos, hablábamos con algunos amigos y hermanos también, y decíamos que, por ejemplo, en mi caso como hijo, da tranquilidad saber que el ser querido que fallece se va para la eternidad con el Señor, que ya está allá en los brazos del Señor descansando. Pero decíamos que qué duro debe ser, por ejemplo, para ese hijo, para esa hija cristiano, despidiendo a su mamá, a su papá. De pronto teniendo el conocimiento de que su mamá, su papá, nunca nacieron de nuevo. ¿Cómo le va a decir ese hijo, esa hija, cristianos, a la persona que está ahí en el ataúd? Nos vemos más allá. Cuando sabe que no nació de nuevo y que su destino es el infierno. Y nosotros no nos preocupamos por eso.
Y nosotros no nos afanamos por eso. Mire, la Escritura no dice, y Cornelio lo estaba esperando solo allá en su oficina. No, el hombre era temeroso con toda la gente que tenía en su casa, con toda su familia. Porque el que es piadoso y temeroso se preocupa por los suyos, se afana por los suyos. Y dice la Escritura, allí estaban todos, toda su casa, toda su casa. Pero nosotros, muchas veces nuestra niña sale, los amigos, nuestro hijo sale con los amigos. Tiene 20,000, las llaves de la casa, las llaves de la moto y un condón. Pero el que es piadoso y temeroso vela por los suyos, se preocupa por los suyos. Esa era una característica de este hombre, con toda la familia. Versículo 2, sigamos leyéndolo. ¿Y que qué? Hacía muchas limosnas al pueblo. Mire, Cornelio amaba a la comunidad judía, las personas pobres que estaban allí. ¿Y cuántas hacía? ¿Cuántas limosnas? ¿Cuántas? Muchas. Mire, amaba a este pueblo. Hacía muchas limosnas. Y está hablando ahí de los necesitados del pueblo, de los judíos. Cornelio amaba a esta comunidad con su generosidad material. Era generoso con ellos, con un pueblo que no era su pueblo. Pues más feo nos queda a nosotros cuando no amamos al que también ha sido lavado con la sangre de Cristo. Este Cornelio amando a otros y nosotros no nos amamos. Usted recuerda lo que dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice amar a Dios y aborrece y no ama a su hermano, ¿es un qué? Es un mentiroso. Es un mentiroso. Yo amo a Dios. Sí, pero su semejante tiene necesidades, tiene hambre, no tiene para vestirse, pero usted ama a Dios. Mire qué característica de esta persona que recibe al pueblo, que recibe en su casa a las personas, como lo vamos a ver ahora adelante. ¿Sabe que muchas veces no damos la casa por no tener que ofrecerle algo al otro? Porque en nuestras células, en nuestros grupos familiares, tenemos esa práctica, que no es una obligación, por supuesto. Pero como no quiero ofrecerle al otro, pues no hago la reunión en mi casa. Otra característica, tenga la bondad de leerlo ahí en el versículo 2. ¿Y qué? Y oraba a Dios, a ese Dios que él no conocía. Oraba a Dios, ¿cuánto? Siempre, siempre, siempre. Oraba a Dios siempre. Y leyendo la Escritura, pues Cornelio había asumido las prácticas de los judíos para las horas de la oración. Aquí cuando el ángel se le aparece, Cornelio está orando, ¿en qué momento? ¿A qué horas? Ahí dice en la Biblia, en el versículo 3, ¿qué dice? ¿Como a la hora qué? Novena del día. ¿Eso qué hora es? ¿Las qué? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, pero ellos empiezan desde las 6.
Aquí en el mismo texto dice, el apóstol Pedro estaba también orando a la hora sexta. ¿Qué hora es? Mediodía. Mediodía. Aquí este hombre oraba siempre. Mire, un hombre que no conoce personalmente al Señor, oraba siempre. Esas son sus características como anfitrión de la casa. Todo esto que tiene que ver con su vida espiritual, con su hogar. Versículo 7, versículo 8. Aquí Cornelio, en esta visión se le aparece el ángel le dice, bueno, Dios ha escuchado tus oraciones, entonces manda a traer a Pedro, él está por allá en Jope, mándalo a traer para que él te diga lo que tienes que hacer. ¿Qué dice versículo 7, versículo 8? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. Mire, ya había un soldado contagiado también allí, de los que le asistían, a los cuales envió, ¿a dónde? A Jope, después de haberles contado todo. ¿Cuánto tiempo demoró allí Cornelio en actuar después que el ángel le dijo, manda a traer a Pedro? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice la Escritura? Inmediatamente. Se fue el ángel, dice la Biblia, versículo 7, se fue el ángel y entonces de una vez Cornelio llamó a 3 personas y le dijo, vayan, me hacen el favor y traigan a este señor. Inmediatamente. Mire otra característica aquí de Cornelio. Cornelio era obediente a Dios. ¿Usted es obediente a Dios? ¿Obedece nomás lo que usted quiere obedecer? ¿Obedece lo que usted quiera obedecer? ¿Lo que le gusta obedecer? Y Cornelio de una vez, él actuó. Mire, un hombre acostumbrado a mandar, obedeciéndole a un Dios que no conoce. Acostumbrado a mandar, a ejercer autoridad. Y ahora en una visión se le aparece un ángel y dice, tienes que hacer esto, y él hace eso. Una característica de la persona que presta su casa para que allí se predique el evangelio de Cristo es la obediencia. Es una persona obediente. ¿Cuántos mandatos tiene la Biblia? ¿Cuántos mandamientos? ¿Cuántos? Me toca regresarles la platica. ¿Cuántos? ¿10 mandamientos? ¿O 2? ¿Hay 2? Sí. La hermana me dice, no hermano, no, 2 no. O hay miles, muchos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. ¿Cuántos hay ahí? Muchos, porque amar a Dios, ¿qué implica? ¿Ah? Obedecer a Dios. Todo lo que Él nos dice en su palabra, en todo, en nuestras relaciones con los demás, en el trato con nuestra pareja, con nuestra esposa, nuestro esposo, en la formación con nuestros hijos, en el trabajo. O sea, usted encuentra ahí todo está allí. ¿Realmente somos obedientes? Porque si obedecemos solo algunas cosas, pues somos desobedientes. Usted no puede decir que usted es obediente a la palabra del Señor cuando no hace cosas que Dios le dice a usted que haga. Pero usted es un desobediente. ¿Le obedecemos a Dios o no le obedecemos? Versículo 22. Vayamos al versículo 22. Ellos dijeron,
los hombres que envía Cornelio llegan, se encuentran allá con Pedro, y entonces le dicen, mira, venimos con esta misión, con esta tarea. Entonces, versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. ¿Quién dice esas palabras? ¿Quién dice eso? Los tres que envió Cornelio, ¿sí? Para que buscaran a Pedro. Ahorita vamos a mencionar algunas cosas, unos versículos que hemos saltado allí. Pero mire, allí dicen ellos, varón justo y temeroso de Dios. Ellos lo conocían. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ahí hay otra característica, ¿cuál es? Buen testimonio entre los de afuera. Cornelio era una persona respetada, apreciada, estimada entre los judíos. ¿Por aquí mencionaron algo? Creíble. Era una persona que le creían. Sí, así es. Le creían, lo respetaban, a pesar de ser romano, a pesar de que era el enemigo. Y los judíos consideraban a los romanos como viles, despreciables. Pero dice que Cornelio, dice la Biblia, tenía buen testimonio. El testimonio es lo que el otro dice de mí. Tenía buen testimonio entre ellos. Le creían. Y cuando escuchaban hablar de Cornelio, ellos decían, don Cornelio. No, lo que diga don Cornelio. Llegaba Cornelio a la tienda, ay, fíjame porque mañana te pago. Sí, señor, cómo no, yo le creo. Porque Cornelio iba al día siguiente, tenga. De buen testimonio. ¿Cómo es nuestro testimonio? Porque el préstamo de la casa, facilitar la casa para que allí nos reunamos, eso debe ir acompañado de una vida transformada por Dios. Eso debe estar acompañado de la transformación que Dios hace en nosotros. Porque si usted es adúltero, fornicario, porque si usted es un mentiroso, porque si usted es un tramposo en los negocios, es un ladrón, porque si usted es un borracho, ¿cómo va a abrir las puertas de su casa y decirle a la comunidad, vengan, los invito para que escuchen el mensaje que transforma vidas? ¿Ve? Y entonces Cornelio un día dijo, voy a abrir las puertas de mi casa. Y la gente le creyó. Hermano, cuando usted abre las puertas de su casa es una responsabilidad grande. Ahora no las vaya a cerrar, ¿no? No todos los hermanos salgan aquí, hermano, vamos a cerrarlas. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad, eso es serio. Porque el que va a llegar allá tiene que decir, le creo, porque a él lo respetamos, a él lo estimamos, porque se ve que sí, que lo que dice lo vive. Porque no vemos a los hijos por allá dando vueltas, vagabundeando. No. Mire, él se le creyó y dijo, dice él, yo estoy con toda mi casa. Ustedes saben que yo soy un militar, que tengo bajo mi mando esta cantidad de hombres. ¿Qué conocerían de él? ¿Lo verían a él como patrón humillando allá a los trabajadores, a sus hombres? ¿Cómo lo verían el pueblo, los demás? Una persona para imitar. El que abre las puertas tiene, mis hermanos, todas estas características. Miremos ahora la importancia de la casa en la predicación del Evangelio. Vamos al versículo 25.
la importancia de la casa. Leamos las primeras 3 palabritas. ¿Qué dice? Cuando Pedro entró. Entonces ya estos hombres que envió Cornelio hablan con Pedro y le dicen, pues él vio una visión. Y en esa visión es que tienes que ir allá para que tú le hables, para que tú le hables a él allá. Entonces Pedro entendió cosas porque él no las entendía en el momento y él dijo entonces, vámonos. Y se fueron. Ahora sí, versículo 25. Cuando Pedro entró. ¿Entró a dónde? A la casa. Es decir, había allí como una zona de entrada y cuando él entra ahí, ya es lo que queremos aquí retomar. Cuando Pedro entró. Hermanos, la casa de Cornelio fue donde Dios abrió públicamente las puertas de la iglesia al mundo gentil. Esa fue la primera casa de los gentiles en donde se predicó la palabra del Señor. Porque ustedes recuerden, y Pedro aquí también lo dice, que los judíos abominaban eso allá, ese trato, entrar a la casa, comer, compartir allá con los gentiles. Y esa fue la visión que tuvo Pedro. Y entonces allí, hermanos, cuando Pedro entró, allí fue donde Dios abrió las puertas. Le abrió las puertas ya para que el gentil fuera a la iglesia, para que estuviera allí también. ¿En dónde ocurrió eso, mis hermanos? En una casa. En una casa. Y usted no sabe qué puede ocurrir en su casa cuando usted abre las puertas de su casa. Usted no sabe qué corazón será tocado allí. Un hombre que tenía ya esa inquietud espiritual, Dios obrando en él, abre las puertas de su casa y es lo que tenemos hoy. El mundo gentil, salvo, predicándole a los demás. Y mire qué paradoja, que por supuesto debemos estar orando permanentemente por Israel. Pero hoy muchísimos de los judíos, de los israelíes, usted escucha toda esa matazón que hay allá, las guerras, todo eso, es porque no conocen personalmente al Señor Jesucristo, porque no lo conocen. Y sabe que eso está pasando en el mundo. Eso está pasando en el mundo. Vea, en Israel hay personas que no saben quién es Jesús, que nació en Belén. Un amigo en España se encontró estaba por ahí en algún lugar y había unas muchachas allí, entonces él se le acercó a preguntarles por ellas, sus nombres, qué hacían. Ellas le dijeron, somos fulanitas de tal, y yo soy tal cosa, y yo soy esto, influencer, y el otro decía tal cosa, y así. ¿Y usted qué es? Le dijeron al chichombiano. ¿Y usted qué es? Digo, no, yo soy fulano de tal, y yo soy cristiano. Digo, cristiano, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Cristiano. Digo, no, yo soy seguidor de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Nosotros creemos que la gente sabe. Hay mucha gente que no tiene ni idea.
Se puede decir, hermanos, sin equivocarnos, que Israel es hoy un campo blanco para los misioneros. El evangelio que tenemos nosotros hoy, nuestra doctrina, que viene de Estados Unidos, por ejemplo, con muchos misioneros. Hoy Estados Unidos es una tierra blanca, un campo blanco para misioneros. Hay necesidad allá de presentarles al Señor Jesús. Si la hay allá, imagínese, si no la va a haber en nuestros hogares. Y entonces dice la Biblia que Pedro entró a la casa. Esas son las llaves. Te hablaba, a ti te daré las llaves. Y abrió esa puerta y allí ingresó el evangelio al pueblo gentil. Versículo 24. Mire la importancia de la casa. Versículo 24. Regresemos un poquito. Al otro día entraron en Cesarea. Ya iba Pedro con los 3 hombres que había enviado Cornelio a llamarlo. Y Cornelio, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Los estaba esperando. Mire, el anfitrión espera a las personas que van a ir a su casa. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quiénes? A sus parientes y amigos más íntimos. La casa de Cornelio, y estoy convencido de esto, fue donde muchos escucharon el evangelio cristocéntrico por primera vez. El evangelio de Cristo por primera vez. Allí. Eso fue importantísimo que ocurriera en esa casa. Muchos escucharon allí por primera vez el evangelio salvador, allí en esa casa. ¿Qué se escucha en la casa? Su hogar, su casa ha sido ese escenario donde los que viven con usted allí ya han escuchado la palabra del Señor. ¿O es el lugar en donde hay música que no alaba a Dios, en donde hay madrazos, es el lugar en donde hay peleas, es el lugar en donde hay ofensas, es el lugar en donde hace lo que vos quieras? Mire, en ese hogar, en esa casa, Cornelio, que había invitado a mucha gente, escucharon ya el evangelio de Cristo en esa casa. Allí se presentó eso. Nosotros nos reunimos, mis hermanos, en células. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado hablar? Nos reunimos en células. ¿Usted sabe qué significa eso de célula? La palabra célula es de una palabra que quiere decir celda. El proceso de formación de la palabra es celda. Celda es una división del ¿qué? Del panal. Eso se le llama celda, celda. Y de ahí viene la palabra célula. Por ahí en el siglo XVIII los investigadores descubrieron que la célula era la unidad fundamental de la vida. Voy a hacerles una pregunta. ¿Usted sabe cuál es la unidad fundamental de la iglesia? ¿Usted sabe cuál es la unidad fundamental de la iglesia? Los hogares. Cristo es la cabeza. Los hogares. Porque los hogares son las ¿qué? Las células. Las células. Porque allí se predica la palabra del Señor. Los hogares.
Hermanos, cantidad de hogares fortalecidos en una congregación es una congregación fortalecida. En los hogares. Pero como nuestros hogares están patas arriba muchas veces, pues también luchamos. Y muchas veces se refleja en la congregación. Esa es la célula. Mire, hermano, esa fue la primera célula. La de Cornelio. La primera célula ya entre los gentiles. Invitó a gente, invitó a sus familiares, invitó a sus parientes, invitó a sus amigos. Dijo, vamos a escuchar. Escuchemos. No nos va a pasar nada si escuchamos. Vamos a escuchar. Vengan a la casa. Si es necesario, pues retiro la alfombra de terciopelo. Pero vengan. No tengo nada. Cada uno traiga para comer acá cuando finalicemos la reunión. Pero vengan, vamos a escuchar. Y ahí estaban ellos. Toda esta gente estaba allí esperando. La casa de Cornelio fue donde ocurrieron grandes milagros de conversión. Allí en el versículo 44 al 48, después que Pedro les predica, dice la Escritura, mientras aún hablaba Pedro, mire, Dios interrumpió a Pedro. Estaba hablando Pedro y entonces aparece aquí el Espíritu Santo obrando en los asistentes. Y hay unas evidencias públicas de la obra que Dios estaba haciendo ya en todos ellos, como el hablar en lenguas, porque eso era una evidencia en ese tiempo de la obra que estaba haciendo el Señor en las personas. La casa de Cornelio fue donde ocurrieron grandes milagros de conversión. ¿En su casa han ocurrido milagros de conversión? Grandes hechos, grandes obras de conversión, de transformación, de cambio, con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con todos los que están allí en casita. ¿O sigue siendo el terreno de las guerras? La casa es muy importante, es muy importante. Miremos lo que se puede hacer en la casa con relación al Evangelio, lo que se puede hacer allí en la casa. Versículos 30, versículos 33. Cuando llega Pedro a encontrarse con Cornelio, entonces versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, estaba en la tarde, mientras oraba, ¿en dónde? En mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Mire esto que me llama la atención acá. Cornelio, Dios ha escuchado tu oración. Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Pedro para que él te hable. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿qué oraba Cornelio? ¿Cuál era la oración de Cornelio? ¿Qué oraba Cornelio? ¿Ah? Yo puedo deducir, como usted también, mire, es facilito. Cornelio, Dios ha oído tu oración. Por lo tanto, manda a traer a Pedro para que él te hable.
¿Qué oraba entonces Cornelio? Yo imagino, Señor, no te conozco. Dios de los israelitas, no te conozco, pero quisiera conocerte. Quisiera saber más del Dios de Israel. No sé si Cornelio diría, Señor, quiero tener una relación personal contigo. Muéstrame entonces qué debo hacer. Ya le estaba siendo tocado por el Espíritu Santo. ¿Qué se puede hacer en la casa entonces? ¿Qué se puede hacer en la casa? Orar. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Orar para oír la palabra del Señor. Dios preparó, y está en todo el capítulo, usted léalo con calmita en la casa. Dios preparó el corazón de Cornelio para oír el Evangelio. Dios preparó el corazón de Cornelio para oír. Cuando es la reunión en casita, lo que llamamos la célula, usted ora diciéndole, Señor, prepara mi corazón para escuchar tu palabra. ¿Usted lo hace? Señor, prepara mi corazón. Y Dios preparó el corazón de Pedro, porque Pedro no quería hacer nada de los gentiles hasta que vio la visión de los animales por allá y que Dios le decía, mata y come. Y Pedro, no, Señor, mata y come. Y Pedro dijo, ay caramba, esto como que significa otra cosa. Y Dios lo envió a los gentiles. Dios preparó el corazón de este hombre, de Pedro, que era el mensajero. Y cuando usted, mi hermano querido, va a compartir allá en casa con los hermanos, usted ora también y dice, Señor, prepara mi corazón para llevar tu palabra. Y después allí en el relato, Pedro y Cornelio cuando se encuentran, el uno dice, yo vi esto, Dios me habló, y Pedro dijo, a mí también. Tanto Pedro como Cornelio estaban siendo preparados por el Señor. El encuentro entre Pedro y Cornelio no fue algo casual, fue preparado minuciosamente por Dios. En la casa, ore por usted que va a recibir la palabra. Ore por el mensajero que trae la palabra. Miren, en la casa ocurrieron unos milagros grandes, allí en la casa. Porque Pedro tenía un conocimiento de los gentiles que como que le impedía tratar con ellos. Pero ahí fue donde Dios lo usó para abrir las puertas del Evangelio, para extender el Evangelio. Ore. Lo que pasa es que nosotros hoy día, mis hermanos queridos, a veces la célula se vuelve algo a la carrera, la célula familiar, el grupo familiar, algo a la carrera. Y como tenemos la inteligencia artificial, mensaje para la célula, agosto tal día, chin, chin. Entonces, a la carrera todo, no hay preparación. En la casa nos preparamos. En la casa, esa es la importancia de la casa. Señor, mi corazón está aquí. Te pido para que tú obres en este corazón. Y te ruego por el que trae la palabra. Orar por el uno, orar por el otro. Mientras Dios le hablaba a Cornelio, también le estaba hablando a Pedro. Otra cosa que podemos hacer, predicar el Evangelio.
versículos 34, ahí al 36, dice la Escritura: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, en verdad comprendo. Hay que predicar el Evangelio dando testimonio personal. Pedro reconoció y dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora lo comprendo. Qué bonito que en esa reunión podamos dar testimonio personal de lo que Dios hace. Mis hermanos, yo era esto antes, pero Dios me transformó y ustedes pueden dar fe de eso esta noche. Pero repito, ¿cómo lo vamos a decir si no hemos sido transformados? Pedro empieza: comprendo. Mire, él es humilde ahora y dice: el Señor me envió para que ustedes también reciban la palabra. Predicar. Y por supuesto, proclamar la verdad central de la fe cristiana. Debemos proclamar eso, hermano, la verdad central. Mire, ahí dice la Biblia, dice que algunos de ellos habían escuchado. Y mire, ahí está clarito en el versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Ellos habían escuchado de Jesús, pero aquí en este mensaje Pedro les enseña del versículo 37 al 43, Pedro les dice: la vida, la muerte, la resurrección y la salvación a través de Jesucristo. Pedro les enseñó eso, no adornó el mensaje, no le puso arandelas, directo. A veces le enredamos la cosa y le damos vuelta al asunto, porque como llegó un amigo, no, pues usted puede ir fumando ahí mientras tanto y nos va escuchando. Vamos sobrellevando ahí la cosa, ¿no? Y Pedro lleva un mensaje directo y les habla de la vida, de la muerte, de la resurrección y la obra salvadora de Cristo Jesús. Eso hizo Pedro allí en esa casa. Otra cosita que se puede hacer en la casa: confirme que el Evangelio haya sido recibido. Y ya en los últimos versículos del 44 al 48, Pedro observa la obra que Dios estaba haciendo. Mire, Cornelio era un hombre devoto de Dios, temeroso de Dios, pero necesitaba oír el Evangelio de Cristo para su salvación. Porque si seguía así, seguía siendo un religioso. Cornelio necesitaba oír la palabra del Señor. Ese ratico lo cantábamos, hoy estamos cantando salmos. Y ese ratico cantábamos la verdad de Dios, la palabra de Dios que convierte, ¿qué? Que convierte el alma. La palabra. A la célula no nos vamos a echar cuentos. Si hay un tiempo, hágale. Pero el enfoque primordial es que vamos a predicar a Jesucristo. Vamos a predicarlo a Él. Y a retar a las personas, a confrontar a las personas, a confirmar que ese mensaje haya llegado, que haya sido recibido. Y eso ocurrió aquí al finalizar, ya cuando cuando Dios lo cortó en su mensaje. La palabra del Señor, mis hermanos, es la que salva. Ella es la que salva. Y usted lo puede leer cuando Pedro en el siguiente capítulo 11 da un informe allá en Jerusalén y él dice, contándoles a todos, dice: yo llegué donde Cornelio, les hablamos de la palabra de Cristo y fueron salvos. Háblele a sus hijos de la palabra de Cristo y Dios se encarga del resto. Abrir las puertas de la casa para la predicación del Evangelio trae grandes bendiciones. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Te alabamos, Señor, te honramos. Gracias, Señor, porque nos muestras todo, Señor, lo maravilloso que ocurre en una casa en donde se predica tu palabra. Así, Señor, como en el Antiguo Testamento hubo una familia que recibió grandes bendiciones, porque allí colocaron por un tiempo el arca. Así también creemos, Señor, que en aquel lugar, en ese hogar, en esa casa en donde se predica tu palabra, hay grandes bendiciones. Ayúdanos, Señor, para que sin tener en cuenta la ciudad en donde estamos, el sector en donde estamos, sin tener en cuenta nuestros apellidos, lo que hacemos, lo que tenemos, nuestros puestos, nosotros, Señor, abramos las puertas de nuestra casa para que allí se predique tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Te adoramos a ti. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.